La película comienza mostrando a unos hombres vestidos con trajes protectores, que dejan una caja extraña y le dicen algo a la doctora Goldstein. La doctora Julia Goldstein sonríe y dice, «Los encontramos», mientras observa unas imágenes en vivo de un agujero extraño en el fondo del mar que parece un portal. Un científico de la universidad, Miskatonic, entra en su sala y ve a la doctora Goldstein esperándolo. Jim no estaba poniendo mucha atención hasta que oyó que Julia trabajaba para la compañía Pigman. Pero cuando se enteró de que esa compañía estaba seleccionando personas para una expedición, empezó a interesarse. La doctora Goldstein explicó que durante los últimos 7 años habían estado investigando en los mares del sur. Habían cartografiado una parte profunda cerca de la Antártida y encontrado el lugar más profundo del mar, a 37,000 pies de profundidad. Luego le mostró a Jim unas fotos de un agujero que parecía un portal en el fondo del océano. Dijo que el viaje consistía en entrar a ese agujero y estudiar lo que había dentro. Jim aceptó ir porque tenía curiosidad por lo que podría haber en un agujero que parecía hecho por alguien. Jim fue a una reunión donde conoció al nuevo equipo. La doctora Goldstein presentó a todos: Gordon Atkins, quien dirige el Laboratorio Submarino de Londres; Christine Harris, una científica marina de Europa; Joe Meeker, el encargado de seguridad y comunicaciones; y Hank O'Connell, el ingeniero jefe del Providence 3, un submarino que se sumerge a grandes profundidades. El Providence 3 está hecho con una espuma especial y puede resistir la enorme presión a 37,000 pies o más. Christine estaba preocupada por los riesgos de entrar al agujero, pero la doctora Goldstein y Hank dijeron que el Providence 3 podría soportarlo y que el viaje estaría bien. De repente, Jed Pigman apareció detrás del grupo. Habló mucho sobre por qué era importante explorar el agujero, diciendo que podría ser su mayor descubrimiento. Después de la reunión, el equipo cenó junto y se conocieron mejor. Hablaron sobre la misión. Christine comentó lo difícil que era imaginar la presión del agua, mientras Gordon repetía que era muy peligroso. Christine preguntó por qué no se habían rendido a pesar del riesgo, y todos estuvieron de acuerdo en que era una oportunidad única en la vida. Cuando Christine se fue, Jim fue tras ella para ver cómo estaba. Christine le dijo que sabía quién era él por su padre, quien fue en un viaje para la compañía Pigman y desapareció después de encontrar algo importante. Luego le habló a Jim sobre su hijo Sam. Le mostró una foto y dijo que temía no regresar del viaje y perderse el crecimiento de su hijo. 2 meses después, el equipo había terminado el entrenamiento y estaba listo para el viaje. Dime qué harías tú si te invitaran a explorar un agujero en el fondo del océano. La película que voy a resumir se llama Dioses del Fondo, una cinta poco conocida que mezcla horror, ciencia ficción y suspenso. Antes de entrar al resumen, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para recibir los mejores resúmenes. Pigman decidió participar para ver qué había bajo el agujero que parecía un portal. La doctora Goldstein revisaba que todos trabajaran correctamente, confirmando que todo estaba en orden. Jim y Christine descendieron a observar, mientras Gordon decía que abriría la ventilación. Su submarino se sacudió un poco, pero luego estuvo bien. Jim se preparó para bucear en el mar. Hank le recordó qué hacer y le dijo que estaría solo allá afuera, pidiéndole que recordara su entrenamiento. Cuando llegaron al portal, Christine llamó a Jim emocionada para que lo viera. El viaje a 37,000 pies de profundidad fue exitoso. El equipo se reunió, impresionado por el agujero. Parecía hecho por el hombre, pero no estaban seguros debido a lo profundo que estaba. Gordon guió cuidadosamente al Providence 3 hacia el interior del agujero, cuando un temblor apagó repentinamente el submarino. Perdieron contacto con el equipo de la doctora Goldstein en la superficie. Christine estaba preocupada, mientras el submarino seguía descendiendo. De pronto, volvió a funcionar, como si nada hubiera pasado. Rachel les dijo que habían perdido el contacto con la superficie durante 3 horas. El equipo quedó impactado porque les parecía que solo habían pasado unos minutos. Hank revisó el soporte vital y confirmó que había disminuido aproximadamente 3 horas, lo que hizo que todos se volvieran aún más suspicaces. Frente a ellos vieron una enorme ruina antigua. Describieron las estructuras de piedra vieja que parecían hechas por el hombre, a Rachel y su equipo, quienes no podían verlas debido a la interferencia.
Ver esas estructuras dejó a todos confundidos y con sospechas, ya que parecía haber habido vida allí abajo, lo cual era imposible por lo profundo que estaban. Vieron algo enorme y extraño en el fondo del mar. Al mirar más de cerca, se sorprendieron al ver lo que parecía ser una criatura. Christine dijo que parecía los restos de una criatura enterrada bajo siglos de arena y lodo. La doctora Goldstein ordenó a Jim que se acercara y tomara muestras de la criatura usando el robot. Jim se preparó para salir a ver. Christine le preguntó si estaría bien y él la tranquilizó al irse. Los demás continuaron observando desde dentro del Providence 3. Jim se acercó a la criatura y tomó una muestra mientras los demás observaban. Al ver la criatura de cerca, Jim sintió miedo por lo grande que era. Christine encontró muy extraño que para ser una criatura muerta, su piel estuviera intacta, ya que debería haberse descompuesto. Joe se preguntaba cuánto tiempo había estado muerta. De repente, vieron movimiento en las cámaras traseras del robot. Su radar detectó una criatura enorme. Christine le dijo a Gordon que llamara a Jim para que volviera al Providence 3, pero Joe insistió en que necesitaban la muestra de la criatura. Tan pronto como Jim terminó de cortar, Gordon le dijo que regresara al submarino. Pero entonces perdieron la señal. Todos sintieron miedo al ver a la enorme criatura alada elevarse y emitir un sonido extraño. Gordon pidió abortar la misión, pero la doctora Goldstein, desesperada por la muestra, no lo permitió. En pánico, Gordon le pasó los controles a Joe, quien decidió bajar el submarino para que Jim pudiera regresar rápidamente. Mientras tanto, Pigman vio la sombra de una criatura no humana y dijo que era un encuentro con los dioses, exactamente lo que él esperaba. Christine corrió a la cámara de presión y le dijo a Hank que la llenara de agua para que Jim pudiera volver cuando la enorme criatura se acercó al submarino. Gordon tuvo que retroceder repentinamente, lo que causó un temblor que lanzó a Christine dentro de la cámara de presión. Antes de que Gordon pudiera abrir las compuertas exteriores para dejar entrar el robot de Jim, Hank le dijo que se detuviera porque eso arrojaría a Christine al mar. Abrió las compuertas interiores y Joe ayudó a sacar a Christine de la cámara de presión llena de agua. Después de cerrar la cámara, Jim entró al Providence 3. Joe intentó salvar a Christine, pero como no respondía, pensaron que había muerto. Gordon preguntó qué estaba pasando y Hank dijo que la habían perdido. Hank encontró a Pigman en el suelo e intentó despertarlo, mientras Gordon luchaba por evitar que la enorme criatura dañara el submarino y permitiera la entrada de agua. Hank revisó las habitaciones. Las encontró inundadas y le dijo a Gordon que soltara peso antes de que el agua los arrastrara hacia el fondo. Como Jim aún estaba en la cámara de presión, esperó 5 segundos antes de liberar los pesos. Hank había cerrado el corredor, pero no pudo cerrar la segunda puerta, por lo que no pudo evitar que el agua entrara ni escapar él mismo. Le rogó a Pigman que abriera la puerta, pero Pigman, diciendo incoherencias, solo observó mientras Hank se ahogaba. Jim regresó al Providence 3 y se desesperó al ver a Christine, aparentemente muerta. Le gritó a Joe preguntando por qué no la había ayudado. Le dio respiración boca a boca a Christine, ignorando a Joe, quien insistía en que estaba muerta. Después de un rato, Christine escupió agua y Jim la abrazó. El submarino logró salir de la antigua ruina y regresar a la superficie. Mientras hablaban, la cámara de presión comenzó a moverse. Era la caja con la muestra de la criatura. Pigman quería llevar la muestra al laboratorio. Jim sugirió sellar la muestra en la cámara de presión, temiendo que pudiera ser peligrosa, pero Pigman insistió en llevarla al laboratorio. Christine y Jim decidieron acompañarlo para vigilar que la muestra permaneciera sellada. Mientras observaban, un asqueroso tentáculo salió de la muestra. Jim propuso congelarla, y Christine exigió que se cerrara el laboratorio. Jim sacó a Pigman del laboratorio y Christine cubrió la caja de vidrio con la muestra antes de cerrar el laboratorio. Joe llamó a la doctora Goldstein, quien advirtió que la muestra debía llegar a la superficie. La doctora Goldstein planeaba quedarse con la muestra, y Joe era parte del plan, ya que la muestra valía miles de millones de dólares. Pigman escuchó esta conversación. Al oír esto, Pigman entró al laboratorio, el cual se veía completamente distinto. Parecía que la criatura se había fusionado con el entorno y había una sombra siniestra junto a Pigman. Se quitó la ropa y comenzó a frotarse el cuerpo con la baba de la muestra.
Mientras tanto, Jim y Christine se estaban cambiando cuando Jim de repente se volvió loco, diciendo que lo que habían encontrado en la ruina antigua lo estaba haciendo ver cosas. Christine sostuvo su rostro y lo tranquilizó hasta que se calmó. Mientras terminaban de vestirse, escucharon a Gordon gritar. Al correr a ver, encontraron el caos en el laboratorio abierto. Christine tocó accidentalmente parte de la baba al intentar cerrar el laboratorio y corrió de regreso hacia Jim. Entonces apareció Pigman, haciendo posturas extrañas y emitiendo un grito raro antes de caer dentro de la cámara de presión. Christine y Jim intentaron abrir la cámara de presión para salvarlo, pero Joe los detuvo con una pistola. Reveló que Pigman ya sabía con qué estaban tratando. Pigman había pasado años investigando la ruina antigua antes del viaje. Su verdadero objetivo no era explorar, sino obtener una muestra de una criatura viva y lucrar con ella. Christine trató de hablar con Joe, explicándole que la criatura no solo estaba presente físicamente, sino que también tenía un efecto extraño en la mente de las personas. Le habló sobre su hijo y le advirtió que si no regresaba a la superficie, él moriría con ella. Joe no escuchaba. Jim le dijo a Christine que dejara ir a Joe, temiendo que irritarlo hiciera la situación más peligrosa. Joe regresó a la muestra, cortó un trozo, lo puso en una bolsa de plástico y lo guardó en su pecho. Mientras tanto, Christine y Jim fueron a buscar a Gordon. Al acercarse, oyeron a Gordon vomitando. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta de que había sido afectado por la muestra. Comenzó a decir incoherencias y los miró de forma extraña, y luego, con una voz que sonaba exactamente como la del padre de Jim, lo llamó hijo. Quedó claro que el padre de Jim había intentado advertirle a Pigman sobre el agujero, pero nadie lo escuchó, lo que condujo a su desaparición. Gordon atacó a Jim, quien luchó por defenderse antes de desmayarse. Luego, Gordon destruyó todo a su alrededor, provocando que el submarino fallara y perdiera el contacto con la doctora Julia Goldstein. Christine observaba horrorizada. Joe vio lo que Gordon había hecho y fue a hablar con él. Al ver lo enloquecido que estaba Gordon, Joe le disparó y lo mató. Christine intentó detener a Joe, pero él dijo que todo se estaba viniendo abajo y que ahora solo importaba sobrevivir. Joe planeaba tomar el robot y dejar atrás a Christine y Jim. Cuando Joe dio la espalda, Christine tomó un hacha y le golpeó la mano, haciendo que soltara el arma, la cual cayó junto a Jim. Christine luchó contra Joe y, al final, le clavó el hacha en la pierna antes de correr hacia Jim, que acababa de despertar. Christine abrió la cámara de presión y entró al robot esperando que Jim la siguiera para poder escapar. Pero Jim tomó el arma y fue al laboratorio para destruir la muestra de la criatura, asegurándose de que nadie más la encontrara. Mientras tanto, Joe despertó y vio un tentáculo salir del cuerpo de Gordon. Tras salir del laboratorio de la muestra y regresar a la cámara de presión, Jim se encontró con una sombra que había poseído a Pigman. Corrió de regreso a la cámara de presión y le dijo a Christine que se fuera sin él, explicando que uno de los dos debía quedarse atrás para cerrar la cámara. De repente, Joe apareció con el hacha. Jim alejó a Joe de la cámara de presión y le disparó. Para su horror, tentáculos salieron del cuerpo de Joe, y Jim les disparó antes de correr de vuelta a la cámara de presión. Cerró la cámara y abrió las compuertas exteriores para dejar salir a Christine. Luego se deslizó por la pared aceptando su destino, mientras todo a su alrededor se incendiaba. Jim oyó la voz de su padre llamándolo: «Ven a buscarme, hijo». Se acercó a la sombra, llamando a su padre, mientras el fuego lo consumía todo. 2 días después, Christine despertó en un hospital tras escapar del Providence 3. Preguntó por Jim. La doctora Goldstein explicó que habían captado la señal del robot después de perder contacto con el submarino y que encontraron a Christine a la deriva, llevándola al hospital. Furiosa, Christine gritó a la doctora Goldstein por haber enviado a su gente a morir. De repente, sintió un dolor horrible en el estómago y recordó haber tocado accidentalmente la baba asquerosa de la muestra de la criatura. Irónicamente, felicitó a la doctora Goldstein por obtener exactamente lo que quería antes de caer sobre la cama, agitándose y riendo como una loca. La doctora Goldstein y las enfermeras observaron con horror cómo unos tentáculos explotaban desde el estómago de Christine. La película termina con Christine riendo y gritando mientras la doctora Goldstein mira aterrorizada, y así termina la película.
Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós, bye.